Mi nombre es Ulises Mauricio Salazar Franco y soy estudiante del Diplomado en Protección de Datos Personales impartido por el CECIP. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me resultó muy relevante, de verdad de vital importancia, y le pasó a mi primo en una institución pública de salud. Bueno, a él y a su hija. Entonces, el tema general de esta sesión precisamente es eso. Vamos a tratar de llegar a conclusiones básicas sobre la protección de datos personales en instituciones para menores de edad. Con ustedes está aquí mi primo Felipe y quiero preguntar, ¿qué pasó? Pues fíjate que fui a llevarla por un tema de una muela que le dolía. Ok. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue que sacaron un expediente y me dijeron que pusiera ahí sus datos personales. Ya. Entonces, pues yo lo primero que me surgió como duda es que es un dato personal y es lo que te quiero preguntar a ti. Ok, a ver. Como todos también ustedes saben, un dato personal es aquella información que identifica o hace identificable a una persona, ¿no? Hay dos tipos de datos personales, los datos personales confidenciales y los datos personales de carácter sensible. A ver, estamos hablando de temas médicos. En este caso, la recabación y el tratamiento que les van a dar a esos datos personales de tu hija es un tratamiento específico, ¿no? ¿Qué tipo de datos personales por lo general te solicitan? Los datos personales, como ya lo señalamos ahorita, que se clasifican en dos grandes ramas, estamos hablando de los datos personales que son confidenciales. Te piden, o en general se clasifican, como datos de identificación, datos patrimoniales, datos de contacto y demás, ¿no? Nombre, teléfono, dirección completa, datos contenidos en documentos oficiales como un acta de nacimiento y demás, ¿no? Y datos sensibles son aquellos cuya divulgación puede poner en riesgo a la persona o puede dar paso a un tema de discriminación. Quiero pensar que esta institución pública te puso a disposición el aviso de privacidad, ¿cierto? No, no tenía nada. ¿Qué es un aviso de privacidad? El aviso de privacidad es aquel documento a través del cual el responsable de dar el tratamiento a los datos personales te informa sobre cómo va a tratar esos datos, ¿no? Cómo va a utilizar esos datos, para qué finalidad específica, con base en qué fundamentación, te va a señalar, te va a especificar cuáles son las acciones a seguir en caso de que tú quieras acceder a tus datos personales, rectificar los datos, cancelar los datos o oponerte a ellos, al tratamiento de estos datos. Sin embargo, insisto, es una obligación que por ley tiene que estar disponible, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no te puso a disposición ningún aviso de privacidad? No, no había ninguno. De hecho, me llamó la atención, primo, y perdón que te interrumpa. Vi que tenían unas cajas ahí en el pasillo, por eso tardaron en atenderme y le pregunté a la señorita de la recepción que, pues, que esas cajas, qué onda o qué, y me dijo que ahí es donde tenían los expedientes de otros pacientes. Entonces, pues a mí me surgió la duda, o sea, puede, por ejemplo, el expediente de mi hija, su expediente clínico puede estar ahí en esas cajas, ahí a medio pasillo como si nada, o dónde debería estar, o eso, ¿qué onda? En este caso, precisamente, el responsable del tratamiento, la parte de la institución pública, tiene que contar con medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para poder contener y para poder resguardar de una manera correcta los datos personales. Es un grave error que los tengan en cajas. Digo, si ya cumplieron con la finalidad que señala el aviso de privacidad, que insisto, tuvieron que haber puesto a disposición, tendrían que ser un borrado seguro de esos datos, ¿no? A través de lineamientos que el INAI es el órgano garante en materia de datos personales y acceso a la información que nos rige en México. Estos lineamientos te dicen cómo destruir esa información. Ahora bien, si la finalidad no está completa o no ha concluido, lo que el responsable tiene que hacer es precisamente hacer estas medidas técnicas, físicas y administrativas, a través ponerlas en una gaveta, ponerlas en un archivero con llave, en una sala contenida con situaciones climáticas especiales. Depende mucho el tipo de documento que tengas. Te quiero hacer una pregunta. Cuando empezaste con el tratamiento de tu hija, ¿te pidieron el consentimiento para poder recabar esta información? Tampoco. Recordemos que el consentimiento, que existen dos tipos de consentimiento, el consentimiento expreso y el consentimiento tácito. El consentimiento expreso, en este caso, es necesario porque te están recabando datos de salud, bueno, ni siquiera tuyos, de tu hija menor. Están recabando esta información, insisto, cuya divulgación puede poner en riesgo la integridad o o dar paso a un proceso de discriminación. Te lo tuvieron que haber puesto a disposición. Oye, pues por esto que me dices, este rollo de los datos personales es como algo muy fuerte y es como, pues muy, muy importante.
¿En qué otros aspectos de nuestra vida diaria podemos encontrar ejemplos de datos personales? En efecto, los datos personales es un área poco explorada. La protección de datos personales es un derecho, por supuesto, un derecho que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Y tristemente en México no hemos tenido un andamiaje jurídico lo suficientemente fuerte. Tenemos muchas lagunas para regular la protección de datos personales. Vamos a hablar de un caso rápido, también entiendo que tienes cosas que hacer. Un caso muy marcado, seguramente tu hija tiene acceso a internet, tiene un teléfono móvil. Sí. Bueno, seguramente entra a plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram o TikTok, ¿no? Sí, TikTok le gusta mucho. Las políticas de privacidad de las redes sociales son realmente, por no decir otra cosa, decadentes. Las redes sociales te piden datos personales para poder acceder a ellas, para poder tener un acercamiento principal a ellas. Pero conforme más avanza el tiempo, más te vas metiendo a las redes sociales, más información vas proporcionando. Vamos a hablar que al inicio te piden un correo electrónico o un número telefónico. Entiendo que con el uso de las tecnologías de la información hemos ocupado todas estas tecnologías como un medio de comunicación, ¿no? Y que los smartphones, por ejemplo, funcionan o revolucionaron el contacto que teníamos. Si, por ejemplo, yo estoy aquí en el punto A, me puedo comunicar por videollamada con una persona que está en Australia, ¿no? Esa es la facilidad y eso es lo bonito que tienen los medios de información. Pero vuelvo a lo mismo, para el tema de redes sociales, entre más vas teniendo una experiencia inmersiva, más información vas dando, ¿no? Seguramente, digo, tú lo has hecho, posteas alguna foto, estás revelando tu identidad, posteas, no sé, datos patrimoniales, datos de viajes, datos de gustos, de preferencias, ¿no? ¿En algún momento leíste las políticas de privacidad? La verdad no, yo nada más le di clic en aceptar y... Precisamente por eso, ese es el tema fundamental que tenemos en México, que las políticas de privacidad y la función que tenemos nosotros como ciudadanos es darnos cuenta de la importancia que tienen los datos personales en el país y en las actividades diarias. Los datos personales y la protección no solamente es atribuible a entes públicos, como lo has podido ver en medios digitales hay protección de datos personales, en sector privado hay protección de datos personales y en cada una de ellas hay muchas lagunas. Por eso los exhorto a ustedes, como ya lo saben, precisamente a eso, a hacer hincapié en la revisión de las políticas de privacidad, en tener a disposición siempre que tengamos un tratamiento de datos personales, exigir el aviso de privacidad, ¿no? Que el aviso de privacidad contenga los datos y contenga los elementos mínimos que la ley exige. En este caso, nombre del responsable, nombre del encargado, en caso de que hubiera, finalidad, que el aviso de privacidad siempre tenga bien descrita la finalidad del tratamiento de datos personales, que liste los datos personales, ¿no? Como ya lo que platicamos hace un segundo, que enliste cuáles son los datos que se van a recabar, porque muchas veces son muy ambiguas las instituciones, públicas y privadas. También que es importante que tengamos dentro del aviso de privacidad el fundamento jurídico que faculta a esta persona, a este responsable, para llevar a cabo ese tratamiento. Y sobre todo, que también nos pongan a disposición las consecuencias de no suministrar esos datos personales, ¿no? En este caso, supongo que el médico, si tú no quieres proporcionar esa información, no te va a brindar el servicio. ¿Por qué? Porque le falta información para poder llevar a cabo los procedimientos, ¿no? También es importante, de verdad, que exijamos el cumplimiento y el respeto a nuestros derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. De verdad es un tema poco explorado en México. Insisto, los exhorto a que tengamos un poquito más de atención en las políticas de privacidad de redes sociales y en las políticas de privacidad de nuestro entorno. Pues bueno, con esto creo que cerramos. Es un tema, insisto, que es benéfico porque los datos personales no están solamente en el sector público, como lo mencionamos hace un momento, están en todos lados. Y la era digital, al día de hoy, ustedes lo saben, la venta de bases de datos es una actividad que se está llevando a cabo de manera diaria y le deja a la industria en general un despilfarro de dinero enorme. Sin más, agradezco la atención y agradezco que nos haya explicado el caso. Muchísimas gracias.